Pauta de Análisis. Y en Pauta de Análisis vamos a entrar en el tema de la seguridad, de la inseguridad a través de la crisis de seguridad. Y vamos a hablar con Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Connie, Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo Muy estás, buenos días. Daniel? Gracias por esta conversación aquí en Pauta de Análisis. Daniel, han habido una serie de discusiones y debates acerca de, primero, por ejemplo, las cifras. Es evidente que la primera preocupación de los chilenos hoy día, de los ciudadanos de nuestro país, es la seguridad, eso sin duda. Que el nivel de temor ha llegado a un nivel, a un número altísimo, pero lo que sostienen las autoridades es que eso no se condice, pese a que dicen una y otra vez que por supuesto que es comprensible, que es atendible y todo eso, pero que no se condice con las cifras de la cantidad de delitos más graves, sobre todo en homicidios, donde sostienen que han disminuido la cantidad de homicidios, donde han disminuido, por ejemplo, también la cantidad de portonazos. ¿Cómo se entiende desde Paz Ciudadana, cómo entienden ustedes esa supuesta incoherencia que hay entre la sensación de temor que está en el nivel más alto histórico en nuestro país y las cifras que sostendrían incluso el subsecretario de Prevención del Delito, que va a entregar luego nuevas cifras del año 2023, dejó entrever el fin de semana que mostrarían una disminución, por ejemplo, de la cantidad de homicidios? A ver, efectivamente hay si uno mira las cifras de una manera rápida y simplista, quizás puede pensar que hay una aparente como desconexión, pero por un lado es efectivo que los delitos en cantidad, todos los delitos en el país, bajaron de manera muy importante en la pandemia y año a año, post pandemia, o sea el 2020 fue el año más bajo en cantidad de delitos que hemos tenido en Chile, si no contamos los delitos contra la salud pública, que esos aumentaron, pero todo el resto de los delitos normales que ocurren tradicionalmente, robo, incluso delitos violentos, bajaron de manera importante. Pero se produjo un aumento, eso se recuperó rápidamente y en el año 2023 ya tenemos números iguales a los que teníamos en el año 2019 previo a la pandemia, en cantidad de delitos. Entonces no es que estemos ahora más bajos. Yeah. Pero por otro lado, lo que ha pasado es que los tipos de delito han cambiado de manera muy radical. Antes, si bien existían homicidios, hoy día existen muchos más homicidios, casi un 60% más de lo que teníamos en el año 2014, 2013, por ejemplo, lo que estamos teniendo en los últimos años. Y no solo es que aumente la cantidad de homicidios, sino que la tipología de homicidios cambió radicalmente. Antes eran homicidios que ocurrían en un contexto más bien íntimo, eran violencia de género o riñas en un bar, normalmente con un objeto contundente, normalmente se sabía quién lo cometía porque no había una premeditación del delito, era una ira a un momento. Hoy día son con armas de fuego, no sabemos quién lo cometió, son homicidios premeditados y ese tipo de delito y más otras estadísticas que estamos viendo nos hacen pensar que hay una criminalidad mucho más organizada, con mucho más capacidad de generar daño, que se está instalando en territorios en Chile. Y eso hace que la ciudadanía esté mucho más atemorizada porque no es solo el riesgo de sufrir un delito, sino lo que más genera temor, sino también cuánto daño me puede hacer ese delito. El miedo que yo voy a tener que me hagan un carterazo o que me quiten la billetera en un bus o el teléfono es muy distinto a que pueda pensar que el delito del cual voy a ser víctima puede ser un homicidio, por supuesto. Claro, mucha gente está comentando eso por el celular, me pueden matar, ¿no? Se empieza a generar como esa sensación. Daniel Johnson, la pregunta también acá, que es importante, ¿no? Uno ve aquello que está pasando en la ciudadanía, el miedo que se instala como un factor sociológico, político, pero también está el tema del rol del Estado, el rol de las policías. Usted como siguiendo, ¿no? esta temática de los temas de seguridad, ¿estamos en jaque? ¿El Estado chileno se acerca a un jaque mate? ¿La policía se encuentra, porque las policías tienen que enfrentarse también, ¿no es cierto?, a un nuevo tipo de delito, a nuevos delincuentes, con otro tipo de armamento? ¿Qué tan preocupante es esa parte cuando uno lo mira en el fondo para poder hacerle frente a esta situación? A ver, estamos en una situación compleja, pero tenemos acciones todavía, tenemos muchas jugadas de ajedrez que hacer. El tema es que hay que hacerlas bien, o sea, no estamos en un jaque mate ni cerca, o sea, eso por un punto. Perder la partida significaría que el delito ya pasa por arriba del Estado, pasa por arriba de los ciudadanos y es el que domina en un territorio. O sea, uno podría pensar Ecuador está casi en una situación más compleja, evidentemente.
pero nosotros tenemos muchas jugadas que hacer y estamos haciendo varias como país. Por ejemplo, se está creando el Ministerio de Seguridad. Es un ministerio, a ver, si uno mira en el diagnóstico cuál es el problema, por qué no hemos logrado implementar políticas públicas efectivas en los últimos años, y por qué estas condiciones de inseguridad han aumentado, por qué estas organizaciones delictuales se han instalado en el país, y uno puede ver que hay varios problemas, pero uno es que no tenemos información suficientemente robusta para poder hacer una buena toma de decisiones de política pública. Esto no es instintivo. Uno suele pensar que el problema de la inseguridad se resuelve con medidas fáciles, por ejemplo, pero ¿cómo no han puesto mucho más carabineros en la calle? ¿Cómo mano dura, no solo mano dura. leyes más fuertes? ¿Cómo no tenemos más gente presa? ¿Cómo no? O sea, es como pareciera que esas soluciones fueran evidentemente buenas y la verdad es que no es así. O sea, para nada es así. Por ejemplo, si uno dice más carabineros en la calle, sí, pero si el problema que tenemos es crimen organizado y homicidios, ¿más carabineros dónde? O sea, si uno es predecible el lugar donde va a haber un homicidio, ¿podríamos pensar que va a haber un carabinero justo en el lugar donde va a ocurrir un homicidio? No, eso es imposible y por lo tanto más carabineros en la calle van a prevenir algún tipo de delito, pero no van a prevenir los homicidios, que son el delito más grave que estamos viendo, y muchas veces vinculado a organizaciones delictuales, a juntas de cuentas, sicariato, es otro tipo de delito. Entonces, primero es eso, no es obvio para nada cuáles son las soluciones, y hay que implementar soluciones con un diagnóstico previo. Tenemos que entender qué es lo que está pasando. Hoy día en Chile se ha instalado un eslogan súper peligroso de ya no es el minuto de los diagnósticos, el minuto de la acción, como si fueran contradictorios. Y por supuesto que hay un sentido de urgencia, tenemos que actuar ahora rápido, pero eso no significa que tengamos que actuar a ciegas. Los diagnósticos son necesarios y hoy día más que nunca. Entonces, el Estado tiene que tener, el Estado tiene que tener una capacidad entonces para poder mirar los números, entender las dinámicas delictuales, ver qué ha funcionado, implementar políticas monitoreadamente de manera de ver si están o no teniendo efecto para el problema que queremos resolver. Y esa capacidad el Estado no la tiene. El Ministerio de Seguridad nosotros lo hemos empujado de hace muchos años como fundación, pero porque tiene que lograr montar esa capacidad y no solo en el ministerio, sino transversalmente, para poder alimentar las políticas que se implementan desde las policías, desde el Ministerio Público, para que todo funcione como un sistema. Y la preocupación hoy día es que no basta para que eso funcione en crear un ministerio, sino que tenemos que dotar ese ministerio de esta capacidad. Y eso pasa por atribuciones, por el rol coordinador y principalmente porque las personas que van a trabajar ese ministerio no sean las mismas de la SPD de prevención del delito que se traslada tal cual como funciona hoy día, o del Ministerio del Interior tal cual como funciona hoy día a este nuevo ministerio, sino que tenemos que tener personas que tengan capacidades de hacer estas funciones que son radicalmente distintas. Estamos conversando con Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, aquí en Pauta de Análisis. Daniel, tú dices que primero es importante y es fundamental el diagnóstico. Quiero preguntarte si tú crees que el diagnóstico, ¿tenemos un buen diagnóstico hoy día o falta? Y segundo, cuando tú dices las medidas se están tomando, aquí hay una agenda, un fast track que se le llamó en su momento de más de 40 proyectos de seguridad, agenda de seguridad, impulsado por este gobierno digamos, en acuerdo con la oposición, con el Congreso también, con el Senado, y de esos proyectos la mayoría ya se ha aprobado, faltan algunos, pero da la impresión que cuando hablan sobre todo, cuando empiezan a aparecer muchos homicidios, a final de año del 2023 hubo 21 homicidios entre Pascua y Año Nuevo. Hace un par de días hay 3 homicidios en Maipú, por ejemplo, entre ellos la muerte dramática de una niñita de 10 años. Cuando ocurren esos hechos puntuales, empiezan a aparecer las voces que dicen no se está haciendo suficiente, por supuesto, o no está sirviendo lo que se está haciendo, o esas medidas son a largo plazo, pero falta aquí, por ejemplo, presencia militar, estado de excepción en la región metropolitana, falta que saquemos a los militares a la calle, como medidas que de alguna manera sean efectistas, no sé si efectivas, pero efectistas. ¿Es correcto? ¿Es correcta esa mirada? ¿Vamos a sacar algo, por ejemplo, si se ponen militares en las calles en la región metropolitana, serviría de algo? ¿O hay que seguir en esta mirada de estas medidas, 40 de políticas medidas? Públicas. Claro. A ver, hay como varias preguntas en una. Vamos, voy de a poco. Uno, fast track legislativo. Evidentemente la legislación es necesaria, pero nunca va a ser suficiente. Y la legislación tiene que ser más que rápida, tiene que ser buena. Y para que sea buena, requisito mínimo, entender qué es lo que queremos lograr con las leyes.
Hay algunas normas que para nosotros son súper importantes, entre ellas está la que hablábamos, la formación del nuevo Ministerio de Seguridad, la creación de la Fiscalía Supraterritorial, poner cámaras corporales a carabineros. O sea, y te fijas que estoy nombrando normas que son de un grado de complejidad radicalmente distinto. O sea, es muy distinto formar un ministerio nuevo que poner cámaras. Son como medidas que parecieran muy distintas, pero todas muy relevantes, y esas pueden ser muy efectivas. Hay otras que no tienen tanto mérito, y de hecho que se han modificado mucho en el Parlamento y que no van a tener un impacto, la verdad. Entonces, en ese fast track no importa la velocidad hoy día, sino prefiero castigar un poco la velocidad, pero que dejemos de implementar medidas que por apurado no vayan a ser suficientemente buenas. O sea, esa es como la primera señal. Después, las medidas de ley nunca son suficientes en sí mismas, porque después hay que implementar la norma. Y hay un montón de factores que hacen que esas normas no sean efectivas. El primer factor muchas veces es que ni siquiera sabemos para qué son las normas, como que pareciera algo bueno, pero aumento de penas, por ejemplo, típicas normas punitivas que la verdad es que uno dice, ya, pero ¿qué quiere lograr con el aumento de penas? ¿Quiere incapacitar más tiempo a la gente en la cárcel? ¿Quiere disuadir a personas que cometan delitos porque va a pasar más tiempo en la cárcel? ¿O quiere poder reinsertarla mejor? Y la verdad es que cuando uno mira ese tipo de efectos de esas normas, escasamente tienen algún resultado positivo. Entonces también, con segunda cosa, es el para qué de la norma. Y lo tercero es la implementación. Como les decía, el ejemplo del Ministerio de Seguridad para mí es crítico. O sea, se han hecho indicaciones, nosotros propusimos indicaciones al Ministerio del Interior de cómo se estaba generando el Ministerio de Seguridad, y fueron súper bien acogidas. Y estamos muy agradecidos de lo que se hizo. Pero nos falta ahora el último paso, que es que queremos que en la norma quede claramente establecido que no van a ser las mismas personas tal cual como están, que van a pasar al nuevo ministerio. Yo sé que hay una complejidad política con los mismos funcionarios, porque dice, bueno, si yo no puedo pasar al nuevo ministerio, ¿qué va a pasar conmigo? Pero lo que decimos es que definan claramente cuáles son los perfiles de cargo que necesitamos en este nuevo ministerio, veamos las brechas que hay y capacitemos a las personas para que puedan cumplir este nuevo rol. Daniel, eso por un lado. Ahora, yendo al otro extremo. Perdón. Dígame. No, para que termine la idea. El estado de excepción, me imagino que ya... Sí. Exactamente. Ahora, medidas como el estado de excepción, o medidas más punitivas, o medidas como ejemplos que hemos tenido internacionalmente, de medidas de manos muy duras, la verdad es que no suelen mirar el problema en su completitud. Entonces, son más bien efectistas, pueden resolver el problema puntualmente. O sea, si yo, por ejemplo, detengo hoy día a los jóvenes que están cooptados por las organizaciones intelectuales para cometer el portonazo y saco de en un segundo a muchos de esos jóvenes, sí, mañana, pasado, probablemente van a bajar de manera muy importante los portonazos. Pero esos eslabones son los más reemplazables en la cadena delictual. Entonces, si yo no soy capaz de detectar y detener y desarticular a la organización delictual, esos jóvenes nuevamente voy a tener a otros jóvenes mañana, pasado o a lo mejor en un mes más, o cometiendo el mismo tipo de delitos. O sea, si uno desarticula la banda, eso no va a tener un efecto real. Sí. El segundo caso, si esos jóvenes o personas más adultas que estoy metiendo preso tienen hijos, por ejemplo, y yo no me hago cargo también como Estado de la situación de esos niños que quedan después con papás privados de libertad, sino complemento. No digo que no haya que hacer que el sistema de persecución funcione y que las condenas funcionen. Eso es muy importante y tiene que funcionar muy bien. Pero si yo no complemento, la verdad es que esos niños van a probablemente delinquir. Si uno mira, nosotros hicimos un estudio hace algunos años de condiciones de exclusión social de personas privadas de libertad adulta, y hay un porcentaje de sobre el 27% de los adultos privados de libertad que tuvieron a sus papás privados de libertad. O sea, si no rompemos la cadena, la verdad es que las nuevas generaciones Daniel, también van a cometer delitos. Sí. Y lo tercero es la reinserción. Si yo meto más personas presas porque tengo más fuerza policial o militar en la calle, pero no reinserto a esas personas, no hago ningún mecanismo para tratar de cortar el hilo conductual, esas personas cuando salgan en pocos años más van a volver a cometer delitos, lo más probable, y con una mayor gravedad probablemente de lo que estaban cometiendo anteriormente. Eso nos decía ayer acá, teníamos entrevistado al ministro de Justicia, Luis Cordero, y hablaba justamente, ¿no? Habían ido a Coquimbo por el tema de la reinserción. Todo lo que usted plantea, Daniel Johnson, como director de Paz Ciudadana, que conoce bien el tema, lo conoce en profundidad, no es solamente el titular, digamos, sino que en el fondo está en el... Todo eso suena que en el fondo es el camino serio para hacer frente a una amenaza grande, porque el crimen organizado es una amenaza grande, mucho más grande de lo que nosotros imaginábamos como palabra. Pero todo eso tiene un tiempo más largo, y eso, ¿no es cierto?, requiere discusiones, conversaciones, cambios societales, cambios de políticas públicas, y la urgencia para la ciudadanía es hoy, es ahora. Estamos viendo, no sé, noticias, la Connie le decía, una niña de 10 años que muere de un disparo al tórax, cuerpos que aparecen desmembrados, ¿no es cierto?, a la orilla de las carreteras, una lucha, y hay comuna
Pedro Aguirre Cerda, Maipú, el reporte de las comunas, dicen, nosotros tenemos, más allá de lo que digan, nosotros tenemos toque de queda voluntario, Claro. nosotros a las 6 de la tarde nos encerramos igual. Entonces quiero decir que entre el discurso del camino serio que hay que hacerlo, está la urgencia. Y en esa urgencia uno ve, por ejemplo, Ecuador, que viene como cascada cayendo, ¿no? Son fenómenos que se vienen acercando. Entonces, ¿qué se hace en lo inmediato, en lo urgente? Porque todo lo que usted plantea es parte de un diagnóstico que se viene haciendo hace ya varios años y que requiere acuerdos políticos, pero hoy día en el día a día se requiere también movimientos, gestos, políticas. ¿Qué se hace ahí? Hoy día, ¿qué se hace? A ver, Sí. primero, Separar, yo sé. ¿Perdón? Que sé que hay que separar los temas, pero también el presente es tan Efectivamente. urgente como lo que se puede hacer a Totalmente. futuro. A Y la ver, gente pide primero medidas que no- duras. Sí, que lo urgente no nos quite, que no nos deje sin ver lo importante. O sea, las medidas de largo plazo no se han implementado históricamente porque son de largo plazo. Y lo que pasa es que si se hubieran implementado en su momento oportunamente, hoy día ya no tendríamos probablemente los problemas que estamos teniendo. O sea, eso es lo primero, como visualizar claramente que lo importante es montar estas medidas preventivas tempranas de reinserción, además de fortalecer la capacidad de persecución hacia las organizaciones delictuales, hacia las cúpulas de las organizaciones delictuales. Esos tres componentes tienen que estar, y si bien no va a ser mañana, tienen un efecto mucho más cercano de lo que uno pudiera pensar. Si uno, por ejemplo, implementa un programa que fortalezca los factores protectores en niños en riesgo, hijos de papás privados de libertad, pares de otros jóvenes que están cometiendo delitos que uno conoce, niños que están desertando o que son excluidos del sistema escolar. Por ejemplo, programas de ese tipo que funcionan muy bien van a tener efectos en meses más. O sea, un niño que es excluido del sistema escolar probablemente va a estar cometiendo delitos en algunos meses más. No es algo que vaya que si yo hoy día reescolarizo, no es algo que vaya a tener efecto en 10 años más, es algo que va a tener efecto en meses más. Entonces también hay un mito de que pareciera que lo importante es de largo plazo, entonces no fuera práctico. No es así y tenemos que mirar eso. Ahora, evidentemente tenemos que tomar otras medidas, pero las medidas que tenemos que tomar tienen que tener objetivos claramente definidos. Por ejemplo, lo que les decía, más patrullaje en las calles, pues es muy importante para prevenir delitos, por ejemplo, en los lugares donde se concentran delitos de robo. Por ejemplo, o sea, si uno dice, elige a la media Providencia, donde más delitos hay, de cartereo, de robo de celulares, si uno quiere evitar eso, va a servir mucho que miremos bien cuáles son las actividades que está haciendo Carabineros de Chile, por ejemplo, los liberemos de muchas funciones poco aportadoras de valor y hagamos que patrullen más las calles en los puntos calientes, los lugares donde se concentran delitos, eso va a servir. Pero si tú me dices más carabineros en la calle para evitar el crimen organizado, para nada. O sea, no tiene relación una cosa con la otra, esa medida no va a servir. Entonces, el segundo tema es diagnosticar correctamente el problema para implementar medidas que resuelvan ese problema particular. Ahora, para el crimen organizado, que es lo que está generando más temor hoy día, y estos homicidios que estamos viendo, investigación criminal profunda. O sea, los equipos ECO, esto que se formaron en la Fiscalía, a nosotros nos parece que es una súper buena medida. El tratar de el desarticular a las cúpulas de las organizaciones intelectuales. No va a ser algo de mañana, tampoco lamentablemente no es algo instantáneo, pero eso sí va a funcionar y no tan de largo plazo tampoco, esto meses, si es que logramos investigar más profundamente para desarticular esas organizaciones que están instaladas en los territorios. Daniel, la comparación, yo sé que las comparaciones nunca son buenas, digamos, pero se ha hecho la comparación inevitable con la situación de Ecuador. El presidente dijo, no somos Ecuador, pero también llamó, y le pidió a su ministro de Justicia que realizara un informe sobre las cárceles, porque da la impresión que en las cárceles donde, primero, allá estaba el problema y acá parece que también tenemos un problema. Y aquí se ha dicho mucho que aquí, por lo menos en Chile, el control de las cárceles lo tiene el Estado, digamos, lo tiene Gendarmería, lo tiene la autoridad. Yo quiero preguntarte si tú crees que efectivamente tenemos el control de las cárceles, pensando en Tren de Aragua, que en algún momento cometió delitos desde la cárcel cuando estaban sus cabecillas, están todavía, digamos, y si las alternativas tipo Bukele puede ser que sirvan de algo aquí en Chile cuando estamos pensando en que en Ecuador la gente aplaude cada vez que los militares pasan por la calle, cuando toman detenido a alguno de los... a mucha gente que están tomando detenida y además los humillan, la gente aplaude. Bueno, ¿qué tanto podemos llegar a eso nosotros? A esa buquelización, digamos, de la situación país y en las cárceles sobre todo. A ver, evidentemente, y eso no es, lo han dicho ya muchos, que la situación no es comparable. En el delito esto es algo como lo que hablábamos al principio. Uno tiende a pensar que la situación delictual es
es típica, es común y es muy replicable, y que por lo tanto incluso las soluciones son muy replicables. Como eso, no, si el problema, esto funcionó en Tumbutú y por lo tanto en Chile va a funcionar y hay que hacerlo. La verdad es que no es así. Las conductas delictuales son radicalmente distintas en cada país, se adaptan a las condiciones de cada país y por lo tanto las soluciones simplistas, la verdad es que suelen no tener efecto. Entonces suelen ser inversión, tiempo, sensación quizás de que se está haciendo algo, pero en la práctica suelen no tener efectos si es que no están dimensionadas a la realidad que uno tiene en cada uno de los territorios. Chile es muy distinto a Ecuador en varias cosas, pero también es muy parecido a Ecuador en otras. O sea, Chile tenemos un país, somos un país latinoamericano, tenemos culturas que son similares en muchos aspectos. Y tenemos una situación carcelaria preocupante también. O sea, esto sí, es cierto que en Chile no tenemos el descontrol de las cárceles que tienen en otros países latinoamericanos. O sea, Latinoamérica es una zona que ha sido estudiada por cómo funcionan las cárceles. O sea, en general, en otros países el control de la cárcel es efectivo, que lo tienen las organizaciones. ¿Pero tenemos el control de la cárcel aquí en Chile? ¿Totalmente? Tenemos un control mucho mayor del que tienen otros países. No tenemos un control absoluto de las cárceles. Dos señales que son preocupantes en Chile. Uno, en que el periodo, por ejemplo, en que no hubo visitas porque estuvieron canceladas por la pandemia en las cárceles chilenas. O sea, tiempos de pandemia no habían visitas en las cárceles y fue el periodo donde más decomiso de drogas hubo al interior de las cárceles. O sea, la droga a las cárceles no está entrando por las familias, está entrando por funcionarios. Entonces, ahí hay un tema. A ver, ¿eso significa que hay un descontrol de la cárcel? No necesariamente, pero significa que hay una colusión de gendarmería con las personas privadas de libertad, al menos para abastecerlas de droga. Sí. Ese es un temazo. Corrupción y gendarmería que sí, pero ha provocado varios puntos y no hay que ahí. pensar nunca que es un problema ético. Sí. La corrupción no es solo un problema ético. Las organizaciones delictuales suelen corromper a través de la coerción también. Daniel, entonces, es muy difícil controlarlo. Pero en resumen, no tenemos una situación similar, pero tenemos que mirar las cárceles con atención. Bien, vamos a retomar en algún minuto, Daniel, ese punto. Las cárceles, la corrupción, gendarmería, tema clave. Daniel Johnson, director de Paz Ciudadana, muchísimas gracias por arrancar el día aquí en Pauta de Análisis. Que tengas un buen día. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien.